Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Hermanos, estamos viendo los evangelios y los evangelios es de Cristo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? De Cristo. Ahora, mira, hemos hablado de que los evangelios hablan de la venida de Cristo, cuando Jesucristo vino. Hemos hablado del ministerio de Jesucristo. Después de que Jesucristo vino, Él tuvo un ministerio, y en ese ministerio Jesucristo hizo tres cosas: predicó el evangelio, enseñó la doctrina del Padre y sanó. Esas tres cosas hizo Jesús en su ministerio: predicó, enseñó y sanó. Predicó, enseñó y sanó. 3 años en su vida: predicó, enseñó y sanó. Y el libro de Juan dice que todas estas cosas y todas estas señales, ¿para qué las hizo? Iglesia, participación. Despiértate y estate conmigo. ¿Para qué hizo Dios todas estas cosas? ¿Para qué Él predicó? ¿Para qué Él enseñó? ¿Para qué Él sanó? Juan 20:21 dice: para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Así que fíjate, iglesia, tenemos que estar muy pilas. Cuando yo leo el evangelio, todas las cosas que Él dijo, hizo, eran para enfocarme de que Él es el Salvador. Y eso ya hemos hablado mucho anteriormente. Pero entonces es el ministerio que Jesucristo vino a hacer. Y luego vemos que los evangelios nos llevan al final de la vida de Jesucristo. Y en el final de la vida de Jesucristo, ¿qué es lo que resalta? ¿Qué es la cosa más importante de la vida de Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo que los discípulos estén dispuestos al martirio? ¿Los milagros serán al final de su vida, cuando fue crucificado, cuando le sepultaron? ¿Qué pasó con Él? Exactamente. ¿Sabes lo que la iglesia primitiva, los discípulos del principio, sabes por qué estaban tan fervorosos, tan llenos de poder, de pasión por Cristo? Porque le vieron resucitado. ¿Sabes que ese es el evento de eventos que los ateos o los de otras religiones o sectas odian? El mismo Satanás odia ese acontecimiento, la resurrección de Jesús, porque ahí Jesús hace la diferencia de todas las religiones del mundo. Todas las religiones tienen a sus líderes, a sus profetas muertos, y bien muertos, y van a sus tumbas cada año que se recuerdan, van a visitar sus tumbas. Solo el cristianismo tenemos nosotros un líder vivo. Tenemos un líder vivo. Ajá. Entonces, esa es la historia de Jesús, el ministerio que Él hizo. Nació del poder del Espíritu Santo, ministró en el poder del Espíritu Santo y murió en el poder del Espíritu Santo y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y Él dijo que un día volverá. Y la iglesia está esperando que venga su Señor, que venga su Señor. Pero mira, es interesante porque hemos comenzado también a ver que de la vida de Jesús, no solamente que Él murió, resucitó y está ahora a la diestra de Dios Padre, pero Él preparó a quienes aquí en la tierra. Los discípulos. Es interesante que en la Biblia vas a ver, especialmente en los evangelios, los primeros que llamó Jesús a seguirle, los llamó ¿qué? Discípulos. Los llamó discípulos. Y claro, Él les dijo: venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Así que para los primeros discípulos no solamente había un llamado, pero el llamado tiene dos cosas, hermanos. El llamado, primero, habíamos visto la semana pasada, el llamado es: venid a mí. Venid a mí.
O sea, el llamado es primero a estar con Jesús, a permanecer con Jesús. Y a ellos que permanecen con Jesús, Él les prometió entrenarlos, capacitarlos para que puedan tener un propósito de vida, un proyecto de vida. ¿Y cuál es el proyecto de vida? El propósito de vida era hacer pescadores de hombres. ¿Qué significa eso? Pescador de hombres es hacer discípulos. Ese fue lo que Jesucristo les dijo en la gran comisión. ¿Te acuerdas? Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, fíjate, Jesucristo no solamente que hizo su ministerio, pero en su ministerio Él tenía también a la par una tarea de hacer discípulos. De hacer discípulos. Es interesante porque este es el primer nombre que se les da a ellos, porque en el libro de los Hechos vos vas a ver que a los discípulos, en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, a los discípulos se les comienza a llamar cristianos. Esto es muy importante que entiendas. A los discípulos se les comienza a llamar cristianos. ¿Por qué se les llama cristianos? ¿O por qué se les llamaba en ese momento cristianos? ¿Sabes? Es interesante. Este fue un nombre que se les dio a los discípulos, pero era un nombre peyorativo, un nombre como para insultarlos, menospreciarlos. En otras palabras, los impíos o los judíos religiosos o la gente que vivía en ese entonces, cuando veía a un discípulo, decía, ahí va un pequeño Cristo. Perdón, un cristiano. Ahí va un cristiano. ¿Por qué? Cristiano es pequeño Cristo. O sea que los discípulos, cuando ellos caminaban, vivían en su barrio, en su zona, su vida demostraba quiénes eran. ¿Quiénes eran? Pequeños Cristos. Por eso se llamaron cristianos. Fíjate, primero el discípulo que seguía a Jesús terminó siendo un cristiano. Terminó con ese apelativo, terminó con ese apodo. Los discípulos se llamaron después cristianos. Mira cómo ha cambiado el tiempo. Mira cómo ha cambiado la vida de la iglesia. Ahora a los cristianos tratamos de hacerlos discípulos. Cuando al principio era al revés, ¿no? Primero eran llamados discípulos y estos discípulos vivían una vida conforme a Cristo, que parecían pequeños Cristos en su imagen y semejanza de Cristo, en su ejemplo de forma de vida de Cristo. Y entonces, como un insulto, como un rechazo a la sociedad, les llamaban pequeños Cristos. Tristemente en nuestros días a los cristianos que aceptan a Cristo y les decimos, por favor, sigue a Jesús para que seas un discípulo de Jesús. ¿Cómo hemos cambiado la dinámica de la iglesia? La iglesia al principio era lleno de discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Jesús. Un seguidor, un alumno de Jesús. Un pupilo de Jesús. Ese era un discípulo. Entonces Jesús, ahora que Él termina su carrera, vemos en los evangelios, y Él termina diciendo cosas a sus discípulos. Fíjate, a sus discípulos. Y yo quiero que veas conmigo rápidamente, a ver, 4 versículos que vamos a ver. ¿Qué Jesucristo dijo de sus discípulos? Juan capítulo 15, versículo 8, dice así, mira. Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Nota en tu Biblia, y sería lindo que la notes este versículo, porque si tú dices que eres un cristiano, esta es una de las características de un cristiano: llevar fruto. Llevar fruto. Ahora te voy a explicar. Pero si tú eres un discípulo de Jesucristo,
no cristiano, discípulo de Jesucristo, la cosa que Él está esperando de ti y de mí es llevar fruto. Ok. Segundo, fíjate, en Juan 8:31, Juan 8:31, Jesucristo está hablando a sus discípulos. Juan 8:31, mira lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Mis discípulos. Otra vez, wow. Llevar fruto es característica de un discípulo. Llevar fruto es característica de un discípulo. Permanecer en la palabra de Dios es característica de un discípulo. Si tú eres un discípulo de Jesús y no estás haciendo estas cosas, cuidado, te estás engañando. Cuidado, porque ya hemos dicho la semana pasada, un día el Señor Jesucristo vas a estar delante de Él y digas: Señor, en tu nombre fue a la iglesia, en tu nombre di diezmos, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice esto otro. Jesucristo va a tener una respuesta muy dura para aquellas personas que se engañaron. Jesucristo va a decir: nunca os conocí, apartaos, hacedores de maldad. Así que la iglesia tiene que estar alerta. Realmente nosotros debemos de estar pensando cómo es en el reino de Dios. En el reino de Dios, los discípulos de Jesucristo, primero, llevan fruto. Segundo, permaneces en su palabra. Tercero, vamos a ir a Juan 12:24 y 25. Dice la palabra de Dios así, mira. Dice: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda seco, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Así que un verdadero discípulo no solamente es el que da fruto, un verdadero discípulo no solo es el que permanece en la palabra, pero un verdadero discípulo es uno que está dispuesto a renunciar, a morir para traer gloria a Dios. Wow, estas cosas son muy radicales, muy radicales. En la iglesia tenemos que hablar de estas cosas. Estas cosas son las que nos diferencian de cualquier otra religión. Permanecer en Cristo, llevar fruto, morir, renunciar a nosotros mismos. Y hay un texto en Juan 13:35 que hemos repetido, que hemos hablado muchas veces, pero vale la pena repetir otra vez aquí en esta mañana. Juan 13:35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Ves qué increíble cómo Juan queda registrado estas hermosas frases y palabras de Jesús para que el pueblo de Dios no se pierda, no camine en tientas, no seré. Aquí son cosas muy claras que dice Juan respecto a quiénes son sus discípulos. Y entonces el 35 dice: entonces conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Amor los unos con los otros. Ahora, yo quiero en esta mañana, fíjate, vamos a aterrizar esto en la tierra, porque estas palabras para mí son retadoras. Estas palabras que Jesucristo dice a su iglesia es a sus discípulos. Ahora mira, escucha, esto es lindo. Cuando Mateo nos habla de Jesús, él nos habla Jesucristo como el rey, ¿verdad? Ya hemos visto eso. Jesucristo es el rey de los judíos. Por eso es que todo el libro de Mateo es para enseñarnos que Jesucristo es el rey. Él vino a ofrecer su reino. Él dijo: aquí estoy, yo soy el rey.
pero la gente le rechazó al rey. Pero fíjate que el rey, cuando Jesucristo vino, él vino a hacer un reino. Un reino. ¿Y cuál es ese reino? ¿Cuál es ese reino? Nosotros, la iglesia. Este es el reino de Dios. La iglesia. O sea, no es el edificio, pero es donde Jesucristo ha entrado, ha penetrado, y cada corazón donde se le ha permitido entrar, ahí está el reino de Dios viviente, morando. El reino de Dios está allí en cada individuo. Ahora, yo sé, y cada uno es consciente de esto, cada uno debe saber, el reino ya está en tu corazón. Porque ¿cómo es que yo puedo darme cuenta que el reino ya está en mi corazón? Porque yo comienzo a escuchar al rey Jesús, el rey Jesús, y el rey Jesús me dice, mira, si quieres ser mi discípulo, ¿qué dice? Primero, da fruto. ¿Quieres ser mi discípulo? En mi reino, comienza a dar fruto. ¿Quieres ser mi discípulo? En mi reino, permanece en mi palabra. ¿Quieres ser mi discípulo en el reino de Dios? ¿Quieres ser mi discípulo en el reino de Dios? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, sígueme. Muere. Si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Muere, renuncia. ¿Quieres ser mi discípulo en el reino de Dios? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Ahora, en esta mañana, fíjate qué interesante. Estamos en el reino de Dios y ya sabemos lo que el rey quiere de sus discípulos. Ya sabemos. Y sabes, se espera dos cosas de los discípulos. Si ya sabes esto, se espera dos cosas. La primera. Vamos al siguiente, porque este ya vimos la siguiente, es la capacitación. Porque ya vimos el llamado es de estar con Jesús. Estar con Jesús. Pero la segunda es, ahora estoy siendo entrenado, capacitado. Ya estoy en el reino, ya pertenezco al rey. Recuerda que Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces yo tengo que estar seguro, si estoy en el reino de Dios, si estoy siguiendo a Jesús, yo tengo que estar, mira, en Juan me habla de cosas muy prácticas para yo darme cuenta si soy un discípulo de Jesús. Ok, dos cosas entonces en el reino de Dios. Ya estás en el reino, si ya tienes al rey en tu corazón, ya está Él morando en ti. Dos cosas, la primera, Dios va a cambiar tu carácter. Escúchame bien, esto es increíble. Uno dice, yo soy cristiano, yo acepté a Cristo. Y está bien, quizás llegaste al reino, ya estás en la puerta, pero ahora entra. Porque lo que nos toca vivir es el entrenamiento que Jesús quiere hacer en el reino de Dios, para que podamos vivir conforme al reino de Dios. Es interesante que mucha gente quiere venir a Cristo, acepta a Cristo, pero no quiere entrar en el reino de Dios. O sea, no quiere vivir el reino de Dios. Quiere seguir continuando con sus hábitos viejos, con sus conceptos viejos, con sus tradiciones viejas. No quiere hacer el cambio. Especialmente en el carácter. Y a propósito, definamos qué es el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter tiene que ver con las cosas que tú comienzas en tu mente a hacer convicciones. El carácter es un poco diferente de el temperamento. El temperamento es algo con lo que naces innatamente. Dios te dio un temperamento desde que naciste. Ese es el temperamento que tú tienes. Algunos son coléricos, algunos son melancólicos. ¿Has visto? Hay gente que ayer estuve con los niños y me fascinó estar con los niños. ¿Sabes por qué? Porque ayer les conocí un poco más a mis niños. Yo sé ahora, por ejemplo, quién es un líder.
Yo sé ahora quién es uno de los niños. Yo puedo darme cuenta en sus actitudes, en su carácter, a dónde están ellos dirigiendo su vida. Qué lindo, qué responsabilidad como padres ver a nuestros hijos y verles el camino, como dice Proverbios 22:6, instruirlos en su camino, en el camino de los niños. Tú tienes que conocer qué son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y ayudarlos en los puntos donde ellos necesitan ayuda. Ayer entraron al go-kart, al carrito de go-kart. Los dos niños entraron al go-kart y el uno le empujó y dijo: yo manejo. Ese es un líder. Ese es un líder. Se pone al frente, quiere los retos. Quiere los retos. El otro se asustó. Dijo: está bien, maneja. Yo me doy cuenta. Ayer los niños comenzaron a volar por el aire. Ahí en esos juegos yo me quedé loco. Volaban por el aire. Yo decía, yo a esa edad no sé si volaría. Pero ellos empezaron a volar. Y es interesante cuando les ves a ellos con una adrenalina increíble. Comienzan a gritar allá arriba, que acá abajo cuando están conmigo no les ves gritar, no les ves patalear. Bueno, no sé en tu casa si gritan, patalean, pero yo ahí los vi gritar, patalear, ¡ay! Arriba, amarrados con una soga ahí atrás. La adrenalina que ellos necesitan es justamente en esos momentos donde ellos están en crisis y ellos tratan de resolver sus propios problemas. Y ahí se puede ver el carácter del niño. Y no solamente estuvieron por los aires, pero después me fui a verles a los niños en una piscina de globos, sí, unos globos blancos que se tiraban de cabeza y no salían. Y yo digo, ¿y ahora qué pasó? ¿A dónde se fueron? No salían. Y lo que pasa es que en esa piscina los globos, no sé qué tienen, pero se meten al globo y ellos quieren estar adentro del globo. Adentro, no salen. Yo me asusté, casi me tiro, metí la mano y le saqué de la cabeza a uno. Pensé que se estaba ahogando. Y uno comienza a verlos, cómo ellos actúan en la vida. Y ¿sabes qué? Me doy cuenta del carácter que tienen para enfrentar los retos y salir de esas situaciones. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios, cuando nos llama a su reino, ven, sígueme, nos mete en retos. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter. Para formar nuestro carácter. Para ver si realmente tienes convicciones. Para ver si realmente dices lo que eres. Para ver si realmente se puede confiar en ti. Para ver si realmente lo que dices estás dispuesto a vivirlo. Carácter. Carácter. Somos fáciles para hablar, pero otra cosa es carácter. Carácter tiene que ver con puntualidad, con fidelidad, con limpieza. Carácter tiene que ver con lo que yo puedo desarrollar en mi vida. Yo quiero desarrollar en mi vida. Carácter. Vos vas a ver que Pedro dice, hablando del carácter en primera de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, dice: a vuestra fe añadid. Que añadid virtud, a vuestra virtud añadid dominio propio, al vuestro dominio propio añadid conocimiento, al conocimiento añadid paciencia, a la paciencia amor fraternal, al amor fraternal amor. Añadid, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Desarrollo del carácter. Desarrollo del carácter. Y esto entonces, cuando ya soy cristiano, entro al reino de Dios, la primera cosa que Dios va a comenzar a trabajar en ti y en mí, Jesucristo dijo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. De eso no te quepa duda. Yo estaba hablando con mi esposa y ella decía: sí, yo estoy luchando con Dios ahora, pero a la final Dios va a hacer lo que Él quiere. No. Sí, Él hace lo que Él quiere, pero no sin trabajar primero en tu carácter. ¿Te acuerdas, Jonás?
Y mi esposa sacó ese texto de Jonás y dijo, mira Jonás, desobedeció, se fue donde él quiso, hizo lo que él quiso, pero Dios tenía una ballena. ¿Vos quieres una ballena? ¿Vos quieres una ballena para que tu carácter sea formado? Bueno, a algunos parece que sí. Como Jonás. Igual están en el proceso, dicen. Y a la final Dios va a terminar haciendo lo que Él quiere en ti. No, depende del carácter. Acuérdate, cuando Jesucristo les dijo a los discípulos, sígueme, a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago, sígueme, les haré pescadores de hombres. ¿Qué hizo Jesucristo en todo el camino? Entrenó su carácter. Les entrenó en su carácter. Un día le dijo Pedro, el que mucho es perdonado, mucho ama. El que poco es perdonado, poco ama. Y entonces Jesús cuenta una historia a Pedro para que él se dé cuenta que él no estaba entendiendo lo que Jesucristo le había dicho. ¿Y qué historia le contó? Le contó esa historia de que Jesucristo fue invitado a una boda, a un banquete, y en ese banquete había una mujer pecadora que trajo un perfume, y desde que entra a la fiesta, Jesús fue ungido, fue lavado sus pies, fue perfumado, la mujer secó sus pies con sus cabellos. Dice, Pedro, mira, esta mujer desde que entré no cesó de servirme y de estar al lado mío. Yo entré y tú no me saludaste, no me diste el beso, no me lavaste los pies, no hiciste nada. Y entonces Jesús le dice, mira, el que poco ama es porque entiende que es poco perdonado, pero el que mucho ama es porque entiende que ha sido perdonado mucho. ¿Sabes? Cada día yo tengo que recordarme lo pecador que soy, lo vil que soy, y por eso es que busco a Dios, busco a mi Señor, busco a Jesucristo cada día. Entonces, primero el carácter. Recuerda, esto es importante si eres hijo de Dios y estás en el reino de Dios. Dios va a comenzar a trabajar en tu carácter. No puede ser que una persona que está en el reino de Dios siga insistiendo en los mismos hábitos pecaminosos. No puede ser. Dios va a hacer algo para sacarte de ese círculo vicioso. Dice la Biblia que en 1 Corintios capítulo 6 dice que, voy a leer para no, quiero mencionar cada uno de los pecados que se menciona ahí. 1 Corintios 6. Versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está hablando de su reino a los hijos del rey, sus discípulos. No erréis, ni los fornicarios. Son pecados que se convierten en hábitos. Ni los idólatras, ni los adúlteros, son hábitos, hermanos. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Son hábitos que están en la mente, que hay que erradicarlos. 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Son hábitos que hay que erradicarlos, hay que sacarlos. Ni los maldicientes, ni los estafadores. Que dice, ninguno de estas personas que practican estas cosas heredarán el reino de Dios. O sea, no puede ser que tú te engañes pensando que eres cristiano y sigues practicando cosas que sabes que son pecados delante de Dios sin cambiar tu carácter. Porque fíjate cómo termina. Versículo 11. Y esto erais algunos
Pablo está identificando que esa gente que practicaba esas cosas en el mundo, ahora habían ingresado a la iglesia, ahora eran discípulos de Jesucristo, ahora eran hijos del reino de Dios. Entonces, fíjate lo que Pablo menciona sobre estas personas. Y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso! En el reino de Dios, los discípulos de Jesucristo no practican estas cosas, porque su carácter ha sido cambiado. En algunos puede tardar mucho más tiempo que otros, pero el carácter siempre será afectado. Amén. Bien, primero entonces los discípulos que están en el reino de Dios están siendo entrenados en el carácter. Y segundo, son entrenados en la cosmovisión, cómo ven el mundo. La cosmovisión, cómo ves el mundo. O sea, te voy a explicar un poco esto de la cosmovisión. Porque mira, uno es todo lo que uno aprendió en el pasado. Aprendiste lo que aprendiste en tu familia, lo que aprendiste en tu barrio, lo que aprendiste con tus amigos, lo que aprendiste en el pasado. Yo no sé cuál fue tu caso, pero los que hemos llegado a Cristo ya de adultos, ya teníamos un bagaje de conocimiento anterior. Vienes a Cristo y Cristo lo que hace es comenzar a cambiar tu cosmovisión. Cristo lo que hace, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio del renovamiento de vuestro entendimiento. Él comienza a transformar tu mente para que comiences a ver la vida desde el punto de vista de Dios, ya no de tu propio punto de vista. Dios comienza a trabajar en tu mente para que comiences a ver. Y mira, una buena cosmovisión de una persona tiene que contestar preguntas existenciales muy importantes. Por eso yo doy gracias a Dios que nosotros estamos en la iglesia, en esta iglesia donde predicamos, enseñamos la palabra de Dios. No nos vamos a otros libros, no nos basamos en otros autores o la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que yo piense respecto a Dios? Sabes que mucha gente cree de Dios conceptos empíricos, conceptos folclóricos y dicen, esto es Dios. Es más, algunos ni creen en Dios. Esa es su cosmovisión, no creer en Dios. ¿Por qué? Porque quizás en su casa nunca le enseñaron de Dios, nunca hablaron de Dios, nadie le enseñó de Dios. En la escuela todos negaron a Dios, sus familias, sus amigos, todos. ¿Cómo creció esa persona? Con una cosmovisión sin Dios. ¿Y cómo nos cuesta, ahora que llegamos a ser hijos de Dios, entramos en el reino de Dios, comenzar a ver a Dios como dice Dios, quién es Él en la Biblia? Omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano, el Rey de reyes, Señor de señores, del Alfa, el Omega, el Creador, el sustentador, el juez. ¡Wow! Esa es cosmovisión. Ese es tu Dios. Esa es la cosmovisión que hace que yo me mueva en este reino, en este nuevo reino en el que yo he entrado. Conocer a este Dios, de esto trata la vida. Juan 17:3, que conozcáis a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Eso es cosmovisión, correctamente hablando bíblicamente, pero no solamente es conocerle a Dios, pero es conocerte a ti mismo. La Biblia dice que somos pecadores. La Biblia dice que somos nosotros criaturas. La Biblia dice que nosotros tenemos un problema adentro. La Biblia dice que el problema no está afuera, el problema está dentro del hombre. Esa es correcta cosmovisión. Hay gente que dice que el hombre, aunque es pecador,
dentro, en el fondo, en lo más profundo hay algo bueno. No, eso no es la cosmovisión de Dios. La cosmovisión de Dios es que Marcos 7:21 dice que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, las blasfemias. ¿De dónde sale todo eso? De dentro. Por eso es que necesita ser renovado, cambiado. Wow, cuando Jesucristo entonces nos llama a ser entrenados, piensa esto, hermano. ¿Está en juego tu carácter? Ir siendo cambiado, transformado. Y está en juego tu cosmovisión. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo tú piensas de Dios? ¿Cómo piensas de ti mismo? ¿Qué piensas del mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué piensas de las cosas escatológicas en la Biblia? Todo eso tiene que ver con ir transformando nuestro entendimiento. Wow. Pero déjame terminar. Jesús, cuando Él estuvo aquí, ustedes saben que Él enfrentó una tentación. Bueno, muchas tentaciones, pero la que nos habla en Mateo 4, la tentación en 3 partes. ¿Te acuerdas? Ahora mira, cuando Jesús enfrenta la tentación, Él nos muestra ¿qué? 2 cosas: el carácter y la cosmovisión que Él tenía de Dios y de Él mismo. Fíjate, ¿cuál es la primer prueba que Él tuvo? ¿Cuál fue? Cambiar las piedras por pan. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, cambia las piedras y hazles que sean pan. Ahora, fíjate, es la misma tentación que vamos a tener nosotros y donde vamos a tener que mostrar nuestro carácter y nuestra cosmovisión. ¿Sí? Jesucristo tuvo una tentación. Jesucristo fue metido en una situación, circunstancias donde Dios el Padre quiso ver el carácter de su Hijo. Dios el Padre quiso ver la cosmovisión de su Hijo. Gracias a Dios que Jesucristo no falló. A Jesucristo le dijeron: mira, convierte las piedras en pan. En otras palabras, satisface tus deseos inmediatamente. No esperes. ¿Para qué esperar? Satisface. ¿No escuchas eso? ¿No escuchamos eso todos los días? Satisface tus necesidades. Eso es lo más importante. A Jesucristo le dijeron. Pero Jesucristo aquí mostró su carácter y su cosmovisión. ¿Qué hizo Él? El enemigo siempre va a estar diciéndonos: no esperes el tiempo de Dios. Puedes comer y no pasa nada. Busca el placer instantáneo y no pasa nada. Dinero fácil y no pasa nada. Relaciones apresuradas, inadecuadas, no pasa nada. No. Jesucristo fue tentado, enfrentó esta tentación y Jesús tuvo victoria. ¿Por qué? Porque Él tuvo carácter. Él se paró firme para decir lo que Él creía, las convicciones que Él tenía. ¿Cuál es la segunda tentación? Lánzate del pináculo del templo. Esta tentación es impresionar a los demás y probar que tú eres el Hijo de Dios, el amado. Si tú eres hijo de Dios, no pasa nada. Dios te va a cuidar. No importa. Tírate nomás, tírate de lo alto. No te va a pasar nada. Dios va a mandar ángeles, te van a salvar. No es cuestión de obedecerle al diablo. Muchos pueden tomar esta posición y decir: sí, yo puedo hacerlo, soy hijo de Dios. Yo me puedo endeudar, igual Dios me va a salvar de esto. Yo puedo meterme en una relación ilícita, Dios igual me va a sacar de esto. Yo puedo tomar droga y Dios igual me va a salvar ¿De veras estás pensando así? Jesús no pensaba así. Él no quiso probar su fe. Él no quiso tentar a Dios.
Él no quiso vivir en la línea de estar justo en el paso de la caída. No, él dijo no. José es otro ejemplo que él dijo, ¿cómo puedo pecar delante de Dios? Y él huyó de la mujer de Potifar, huyó. No se quedó ahí para, como Eva, hablar con el enemigo, tratar de ver que sí, no, que no, se fue. Mostró Jesús carácter, mostró Jesús convicción, cosmovisión correcta. Y la tercera tentación de Jesús fue, adórame. Adórame y yo te voy a dar todo lo que ves, todo lo que quieres, todos los reinos de este mundo, si tú me adorares. Wow. Jesucristo fue tentado para sacrificar los principios, para sacrificar los valores que él tenía, para hallar fama, éxito y aceptación de otros. Pero Jesús rechazó todo eso porque él tenía carácter y él tenía cosmovisión de la vida como su Padre. Así que fíjate, si Jesús fue tentado para ser fortalecido en su carácter, en su cosmovisión, ¿vos crees que tú y yo no vamos a ser esta semana probados? En tu carácter, en tu cosmovisión de parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Acuérdate, ya estás en el reino de Dios, eres un hijo de Dios, el reino está dentro tuyo. El rey ahora quiere probar, quiere entrenar, quiere capacitarte para que vayas desarrollando madurez, para que vayas desarrollando el carácter y cosmovisión correcta, para que puedas enfrentar la vida y puedas tener éxito en la vida desde la perspectiva de Dios. Jesucristo les dijo a los discípulos: en el mundo los magistrados, los líderes abusan y manipulan a la gente que dirigen. Y Jesús les dijo a los discípulos: en el reino de Dios no será así, porque los que son líderes son los que tienen que servir. Jesucristo vino a darnos lecciones de cómo vivir en el reino de Dios, y muchas veces vivir en el reino de Dios es vivir patas arriba de los conceptos, principios y cosmovisiones que vive este mundo. En el mundo los magistrados, los líderes toman ventaja de los liderados, pero en el reino de Dios, si yo quiero ser alguien en la iglesia del Señor Jesucristo, tengo que yo ser el que sirvo. El que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, hermanos, en esta iglesia quisiéramos que todos los que estamos aquí, si somos discípulos de Jesucristo, escucha bien, Jesucristo te dijo esta mañana claramente, ¿no? Si eres mi discípulo, lleva fruto. Si eres mi discípulo, permanece en la palabra. Si eres mi discípulo, muere cada día, renuncia. Si eres mi discípulo, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Porque es ahí donde el carácter de Dios, la cosmovisión de Dios se va a ir mostrando. Amén. ¿Está claro, hermanos? Ok, vamos a terminar en esta mañana. Entonces, los discípulos de Jesucristo, vamos a terminar obedeciendo al Rey. ¿Y el Rey qué dijo? Hasta que yo venga, hacedlo esto en memoria de mí. Yo voy a pedir que puedas levantarte de tu asiento, vengas, tomes los elementos, regreses y luego terminamos cenando y tomando la cena del Señor.